Me llamo Joan Montesinos Aznar, trabajo en el Departamento de Desarrollo de Suma Content y previamente había trabajado liderando proyectos en Amor y Lujo y empecé mi experiencia laboral en la productora de Lluís Miñarro haciendo seguimiento de proyectos, haciendo sobre todo esto, ¿no? Seguimiento en las distintas etapas de la producción. Pues a ver, trabajar en Suma Content, ya os digo, yo previamente trabajaba en una productora catalana que se llama Morilujo, donde también el compromiso con la diversidad, el compromiso con las minorías de cualquier tipo, era una premisa y era algo que teníamos incorporado desde dentro, porque al final cuando te juntas con gente que comparte estos valores es una cosa natural. Incluso obviamente en la primera productora que también trabajé, de Lluís Miñarro, también al final era una cosa que, bueno, hay obviamente con Lluís Miñarro una diferencia generacional, pero es algo que el tema gay, el tema LGTB, pues está ahí, ¿no? Porque al final cuando formas parte del colectivo, lo suyo es que, bueno, seas más consciente y que intentemos evitar que otra gente haya pasado las discriminaciones o que sea todo lo que ha podido sentirse, o sea, lo que hemos podido sentir nosotros. En el caso de Suma, como sabéis, porque es una cosa que obviamente tanto Javier Calvo como Javier Ambrosi lo han dicho desde el minuto uno, el incorporar, el tener a jefes de equipo, mujeres, el incorporar a agentes de minorías, no solo a personas trans, sino personas del colectivo, incluso gente que tenga unos recursos sociales, los recursos económicos más escasos, que al final es toda la gente que tiene más dificultad para acceder a la industria. Pues bueno, es una premisa que, ya os digo, en las productoras donde yo he estado, sé que no es lo habitual, pero para mí sí que lo es, porque lo teníamos siempre claro y a la hora de formar equipos, incluso de pensar temáticas, es algo que siempre está presente. La evolución es justamente, o sea, es algo que me genera mucha curiosidad, porque cuando tiras la vista atrás, cuando haces un poco de búsqueda, de investigación sobre la representación del colectivo, por ejemplo, en el cine nacional, nosotros siempre hemos estado ahí. Es decir, no es una cosa ahora de repente que ahora todas las series tengan que tener gente LGTB, no es como no. En las películas de los 80 de transición, en las películas de los 70, había gente LGTBI. Incluso hay un libro de Alejandro Melero, de Violetas de España, que justamente lo que hace es analizar desde el cine postfranquista, en plan de, pues eso, en las películas de soldados que son super bro, que lloro tu muerte, estas cosas, es como obviamente la gente lo leía como desde un punto de vista heterosexual, pero en el momento en que yo como maricón diría, uy, nena, esto obviamente aquí había algo más, pasaba, ¿sabes? Entonces, al final yo creo que no es tan, bueno, obviamente es la representación, pero sobre todo es el punto de vista, tanto que se dirija como luego el que lo interprete. Entonces, ya os digo, yo creo que la representación siempre ha estado ahí. Sí que es verdad que antiguamente o anteriormente era una representación errónea, donde al final pues las malas eran las mujeres, maricones eran los graciosillos que acompañaban a, ¿sabes? Obviamente existe, pero existe de forma negativa, y ahora justamente por la voluntad y creo que al final es un tema de conocimiento, en el momento en que te rodeas de gente diversa, y tú mismo te das cuenta que tú no estás representado en la ficción, porque ellos tampoco están representados en la ficción, es un poco cuando surge el compromiso, pero el compromiso social, compromiso natural de, oye, vamos a representarnos bien. Tampoco, no de una forma hegemónica, no de una forma generalizando de, no, mira, todo el colectivo de gays hacen esto, pero justamente decir, bueno, pues que haya nuevas voces o que haya nuevas formas de representar, pues eso, que al final pueda llegar a todo el mundo, que el audiovisual es, o sea, es un arma increíble para conocer gente, para conocer mundos, y entonces al final si yo me quedo en mi casa aquí en Madrid y salgo con mis amigos que son como yo, pues pierdo la oportunidad de conocer realidades totalmente distintas a las mías, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, con el caso de Veneno, creo que es algo que sirvió a nivel, no solo a nivel audiovisual, sino también a nivel social, que de la noche a la mañana, como quien dice, la gente descubrió a las personas trans, la gente, digo, el mainstream,
descubrió a las personas trans y descubrió que habían vidas detrás de las personas trans, incluso obviamente en la figura de Cristina de la Neno, que era como, anda, me he reído toda la vida de ella, pues porque, oh, te hubiera hablado tal, pero esta mujer tenía una historia, es una historia dura, es una historia de sufrimiento, detrás del meme, detrás del programa de televisión, joder, aquí hay sentimientos y aquí hay una vida de una persona humana, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, con Veneno sí que hubo mucha gente que hizo un poco el chip de, vale, uy, luego obviamente con la ley trans, o sea, a partir de los avances sociales, el generar un debate, bueno, un debate social, creo que es la fuerza de que tiene la ficción o que tiene el audiovisual justamente para esto, para representar y para evolucionar al final como sociedad. Mariliendre es un proyecto que yo trabajaba con Javier Ferreiro, el creador, y con Andrea Catalá, la productora ejecutiva, justamente en la empresa que he mencionado antes, en Barcelona. Y bueno, se presentó el proyecto a los Javi les encantó, les añadieron este toque musical. Y bueno, pues hemos hecho esta maravilla de serie, que la veáis a partir de mañana. Donde al final, justamente, yo creo que juega un poco la idea esta, no sé, se representa lo que todo el mundo gay desde el principio de, bueno, pues de los 2000, o sea, son dos historias paralelas, el pasado y el presente, donde creo que hay mucha conexión, o sea, es muy fácil conectar, empatizar con los personajes y sobre todo con el momento, ¿no? Sin ir más lejos, el otro día en el pase de cine que hicieron, mis amigos de Barcelona la vieron y me escribieron como, wow, qué bien representado está ese momento que vas por primera vez a un sitio gay y, o sea, el miedo que tienes, bueno, alucinado que estás. eh, o sea, yo creo que eso es algo que obviamente teníamos clarísimo y Javier Ferreiro, el director, tenía clarísimo que quería apostar por eso, ¿no? Porque independientemente de si has estado en Madrid o si has vivido en Madrid, todo el mundo tiene una primera vez de todo. Entonces también una primera vez, pues eso, de salir de fiesta, de tener tu grupo de amigos. Entonces creo que eso la serie lo refleja muy bien. Obviamente, no puedo decir nada mal de Marilyn porque es un proyecto personal, o sea, personal, lleva muchos años, entonces siempre me ha gustado. Creo que obviamente el jugar con, el jugar con la melancolía que hoy se lleva tanto de moda, ¿no? Pues bueno, o sea, tenemos tantos remakes, tantas spin-offs, tantas cosas de, bueno, vamos a tirar por aquí porque la gente quiere recordar. Aquí se recuerda obviamente a través de la música, entonces es un mamarrache increíble, que es lo que queremos, lo que nos gusta, que obviamente no generaliza, esto sí que es un tema que por ejemplo ya estoy ahí viendo en Twitter en plan de, uy, madre mía, que salen gays drogándose, y es como, cariño, no estamos diciendo que todos los gays se droguen, igual que todos los gays no tienen relaciones poliamorosas, ni siquiera todos los gays tienen relaciones monógamas, ¿no? Y quien dice gays, digo lesbianas, bisexuales, al final, ahí sí que creo que hay una parte importante de entender que la ficción no representa, o sea, no está generalizando a toda bueno, a toda la sociedad o a todo un país o a todo lo que sea, ¿no? Creo que eso últimamente es algo que se nos olvida mucho y que es como cuando en The Crown tuvieron que poner, bueno, esto es una ficción, que es como, señora, no estaba en la cama de Lady Di cuando se estaba muriendo, no se lo tome personal, ¿no? Creo que, pero eso ya es problema social nuestro y problema de Twitter, pero entonces no me meto. Pero bueno, yo creo que Marilyn creo que es muy guay por eso, creo que no sé hasta qué punto puede conectar con la gente joven, o sea, obviamente conecta con la gente joven porque está Martin, o Marayuso, o sea, están caras de Dios, o sea, no voy a hablar a ver por Mariano Peña o por Nina, que yo sí. Y creo que también es otro gran acierto de la serie, que es o sea, el cast que tiene, que de verdad es como, por favor, vayámonos de fiesta todas. Y creo que ahí es muy fácil conectar, porque al final todas o todos hemos tenido en algún momento en nuestra vida, lo tenemos, un grupo de amigos LGTB, un grupo de amigos diversos, donde, bueno, pues se hacen unas dinámicas y tenemos una forma de divertirnos que puede ser parecida o no al mundo heteronormativo, a la norma, pero bueno, es como es nuestro mundo y es lo que nosotros y como nosotros queremos vivir. Yo con la LGBT Foundation de Manchester estuve
bueno, un tiempo breve colaborando sobre todo, o sea, haciendo voluntariado, bueno, más rollo de social media y de promoción. Colaboré en imagen de una campaña del uso del preservativo. Bueno, digamos que yo siento que, bueno, sentí, porque hablo en pasado porque yo estuve en Inglaterra antes del Brexit y sé que las cosas después del Brexit han cambiado. Pero sí que es verdad que allí sí que hay como una comunidad, digamos, y hay una concienciación de, bueno, todo el tema de las ONGs es brutal, hay ONGs para absolutamente todo, y hacen cada X tiempo, bueno, cada día, o sea, pues hoy es el día de, pues mi hermana trabajaba con unos niños pequeños y pues la ropa que se te queda pequeña, pues venga, vamos a donarla. Así que hay como, bueno, una mentalidad social en este sentido, en otros no tanto, bueno, de colaborar o bueno, de saber que las ONGs están ahí, que se necesitan esta solidaridad, o sea, como apoyo de la gente. Pero es una cosa totalmente social, histórica, que ellos lo tienen ahí amarrado, o sea, me refiero que es una cosa cultural. Aquí en España obviamente no tenemos esta mentalidad o esta ideología. Yo sí que sentí que allí sí que hay pues como esta especie más como de colectivo, como, ¿no? Estos al final sí que es verdad que la mayoría de ciudades pues tienen su zona gay, en Manchester está Canal Street, en Birmingham está el Village, ¿no? Entonces es esta cosa de, bueno, sé dónde está lo gay, sé dónde está el apoyo, incluso estas ONGs, algunas de ellas, pues por ejemplo por la noche, pues salen como enfermeras, por si a la gente sale de fiestas, se le sienta mal, por si hay algo, obviamente con todo el tema del rollo punto violeta, del consentimiento. O sea, que es gente que digamos que sí que se preocupa o sí que apuesta porque dentro del colectivo pues haya información y que la gente, bueno, pues sí, es como un poco de saber que están. Yo creo que eso en España no lo tenemos, pero por un tema cultural y por un tema a lo mejor incluso también, pues eso, ¿no? Un poco social, a lo mejor el índice de aceptación de la homosexualidad o esta cosa de, bueno, es que pues soy gay, pero no me hace falta ir a Chueca, ¿no? Al final, Chueca es como el barrio referencia español a lo LGTB, o lo era, porque hoy en día Chueca pues es un barrio más lleno de cositas, pastelerías, en coffees y bares para que vayan los guiris. Cuando vienen los guiris sí que van a Chueca, pero vamos, yo piso Chueca pues porque me he pillado el camino al trabajo, ¿no? Y luego ciudades como Barcelona, como Valencia, como Sevilla, no tienen zonas así más específicas LGTB. De hecho, en Valencia, por ejemplo, tienes las discotecas están una en cada punto de la ciudad, ¿no? Y eso es muy fácil estar involucrado en algún tipo de voluntariado, porque hay obviamente mil formas de formar parte. Y aquí en España no tanto, pero ya os digo, no creo que sea una crítica hacia nosotros, sino creo que es una cosa más cultural, de que, bueno, pues a lo mejor eso, nuestras formas de relacionarnos a lo mejor también es distinto, o directamente pues eso, la apertura que nosotros tenemos a la hora de lo que es LGTB, pues incluso familiar, de social, de amigos y del trabajo, por ejemplo, es totalmente distinta. O sea, yo creo que la importancia de los referentes en cualquier ámbito cultural, incluso, bueno, personal, es clave, ¿no? Creo que sí que es una cosa muy importante el no querer, o sea, no crear, en este caso, ficciones, en mi caso, vamos a convertirnos en un referente, ¿no? Esto creo que es algo que, por ejemplo, con Mariliendre en ningún momento, ya os digo, yo es un proyecto que siempre me ha encantado, que lo vi o sea, funcionar, pero en ningún momento te paras a pensar en plan de, wow, esto puede gustar o puede estar haciendo el ruido que está haciendo y que la gente esté, o sea, encantadísima con ello, ¿no? Creo que eso es una forma natural. Esto, mira, yo siempre pongo el mejor ejemplo, es Taylor Swift y Rihanna en una entrevista que les hicieron, donde Taylor Swift dijo que ella quería ser referente para las chicas jóvenes, tal y cual, y Rihanna dijo que ella no era referente de absolutamente nadie, que tú puedes tener gente a la que, bueno, que te gustaría, pero que aquí cada una tiene que ser como ella es y cada uno tiene que ser libre y marcar su propio estilo y no pasa nada si tú lo has hecho de una forma, ¿no? Yo creo que esto, o sea, nos pasa en la ficción, o bueno, nos pasa en el mundo visual, que enseguida
cogemos un poco lo que he dicho antes, ¿no? De, ay, pues es que la representación de los gays es así y ya parece que todos los gays se tienen que comportar de esta forma y es como, no quiere decir eso, es una forma de representar, por eso es tan importante que haya diversidad, ¿no? Y que al final alguien pueda poner en la televisión y, por ejemplo, tenga personajes de personas trans que obviamente pues serán las prostitutas, pero luego pues pueden ser ministras o pueden ser cajeras del supermercado, porque justamente para eso, para no crear una idea de, bueno, de una parte del colectivo y está ligado a tiene que ser así, ¿no? Entonces, evidentemente es súper importante. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo soy de una generación que, o sea, para mí yo creo que el referente máximo es Pedro Almodóvar, en el sentido de todo el cine que ha hecho, pero porque también la forma de, lo que decía antes, el punto de vista de mirar al colectivo, a mirar a las personas, pues yo cuando era preadolescente o adolescente era como, wow, esto no lo veo en ningún lado a nivel nacional, ¿no? Que es al final pues ver a Antonio Banderas, que es como un sex symbol de la época, ay, que todo el mundo lo desea, de momento que una película de maricón es como, anda, fíjate, ¿sabes? Entonces, bueno, y luego por tema visual, por tema de personajes, por tema de esos personajes femeninos, ¿no? O sea, etcétera, yo creo que es como el referente natural que para la generación de los 30, 40, sobre todo hombres homosexuales, lo tenemos ahí y es como vamos a ver sus nuevas películas como si fuera ir a misa, aunque luego no nos guste tanto, pero nosotros vamos ahí fieles. Y creo que, por ejemplo, sí que es verdad que siento que a lo mejor actualmente hay directores, obviamente, que son LGTB, pero que no hacen un cine LGTB. Y ahí está Bayona, ahí está Menagar, que me puede encantar su cine que hacen, pero al final sus historias están planteadas y dirigidas desde una mirada heteropatriarcal y heteronormativa, pues que a mí, por ejemplo, no me interesa, ¿sabes? En ese caso prefiero ver algo de los Javis, que obviamente es un punto totalmente queer, incluso por ejemplo, en este caso, en la última serie, en La Mesías que hicieron, que no había personajes, bueno, sí que había personajes LGTB, que había de lesbianas, pero parece que la trama, en principio, la historia no gira alrededor de, pero al final, como ellos mismos decían, es lo más queer, es lo más gay, porque al final habla de la opresión en la familia, de querer ser quien tú eres cuando tu propio ambiente, tu propia familia te está llevando, te está diciendo cómo ser, ¿no? Y eso, obviamente, no hay nada más LGTB, no hay nada más queer que no sentirte respaldado, no sentirte querido, sentirte diferente en tu propia familia por creencias, por pensamientos, por algo que es como, bueno, es que no es una cosa ni que, o sea, que no controlamos, ¿no? Entonces, yo, o sea, sí que creo que en ese sentido, bueno, pues hay toda una nueva generación que puede ver a Almodóvar como un carcaseñoro, que no me interesa en absoluto este burgués, y entonces sí que es verdad que puede sentirse más reflejado en toda la fantasía que es el universo de Javier Calvo, Javier Ambrosi, también porque saber muy bien conectar con, bueno, eso, con tanto las nuevas generaciones como con generaciones, pues eso, de 20añeros, 30añeros, ¿no? Que nos sentimos también un poco ahí interpelados de, wow, está hablando de esto, yo lo he vivido, o si no lo he vivido de esta forma, conozco gente, ¿sabes? Entonces, evidentemente me parece que es fundamental tener referentes en la ficción, pero igual que la música, igual que la literatura, al final es eso, que los cantantes empiecen su carrera siendo heteros y a mitad de carrera diga, uy, que soy gay, es esta cosa de, hombre, hijo, antes no lo sabías, ¿sabes? A ver, entonces es como, chicas, ya llegamos a este punto, empezar directamente diciendo que sois gays, ¿sabes? O sea, yo creo que es que obviamente programas como Operación Triunfo, donde la media de edad es de 20 años y podemos ver actores, o sea, podemos ver a cantantes que desde el día uno su canción de la galacera es Britney Spears, Baby One More Time, y sale ahí encuerado, pues obviamente ya dices, ojo, oye, este chico, entiendo que haya gente de una edad o de una ideología que obviamente le cause rechazo, pero yo creo que ver eso en la televisión es como, te acabas de convertir en mi favorito, aunque cantes como cantes, ¿no? O sea, que al final creo que suma mucho, o sea, y es muy importante en todo lo que sea mediático, tener una exposición mediática que al final sea de gente libre y de gente que es, o sea, que es como quiere ser y hace lo que quiere hacer, un poco dejando de lado las ideas de mercado, de taquilla, de esto va a funcionar, esto no va a funcionar, ¿no? Porque también porque creo que
cuando la gente es real y es sincera, es cuando funcionan las cosas. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido también María Liendre, creo que es una serie que tiene un curro increíble detrás, brutal, del creador, de su director, de Javier Ferreiro, y que todo el equipo, como antes he dicho, es que todo el cast, es que ellos se han hecho amigos o sea, rodando, y ahora son amigos. Entonces, eso traspasa la pantalla, es que si eso los estás viendo y quieres estar de fiesta con ellos. Entonces, creo que cuando hay artistas o cuando hay productos ficción que son así de naturales, pues es lo importante, ¿no? O sea, es lo importante de cara a referentes y de que la gente piense en plan de, vale, pues oye, no es que quiera ser como ellos, es que sé que puedo ser como ellos. A ver, yo creo que como referente en mi caso es, obviamente, es Pedro Almodóvar, pero por eso mismo, ¿no? Porque al final, durante toda mi trayectoria, bueno, durante mi vida, es como, pues en los 90 directores mediáticos o un tipo de cine tan mediático, pues era Pedro Almodóvar, que ganó en todo sobre el 1998. Me refiero que es como, yo tenía 9 años, yo la vi, me acuerdo, y mi madre, ¿te has enterado de algo? Y yo, sí, obviamente no, que un niño de 9 años no se entera de todo sobre mi madre viendo a Tony Cantó travestido, ¿sabes? Que es como en plan de... Pero, bueno, pues ya se te queda esa cosa y luego la vuelves a ver o ves, te genera curiosidad a su cine y de ahí, obviamente, pues ya, sobre todo, pues extraes, ¿no? De decir, uy, pues hay otras películas. Entonces, digamos que, o sea, creo que también lo importante de la ficción es eso, es como que alguien como que te meta el dedo, ¿no? Y tú ya luego vas hurgando y ya vas ampliando el mundo y vas viendo, pues esto, ¿no? Que hay otros directores, a lo mejor no nacionales, pero internacionales, que obviamente tratan estas temáticas, ¿sabes? Entonces creo que o sea, lo guay es que gracias o a través de alguien podemos descubrir muchísimos más mundos. Yo ya os digo, obviamente es Almodóvar, pero creo que es como la mayoría, sobre todo la gente que nos dedicamos al cine, treintañeros, creo que lo tenemos ahí. Y luego, a ver, sí que hay películas que, pues justamente esto, ¿no? Te conectan más, aunque, o sea, estaba pensando rollo Moulin Rouge, o sea, este tipo de películas que es como películas de maricones, porque es como, hoy claro, pues si lo tenemos todo, o sea, el bizarrismo máximo de, hoy tenemos drama, tenemos música, tenemos, ¿sabes? Y luego obviamente, o sea, lo veía gente de cine y era como, uff, madre mía, esto es horrible, en plan de, ¿sabes? Pero dices, bueno, no sé, son como películas o en su momento la vida de Adele, sé que hay división de opiniones, pero que de momento dices como, ostras, hay alguien que ha decidido apostar y arriesgar o hacer un tipo de película, o incluso de una representación. Hay una película francesa que se llama Teo y Hugo, que a mí me encanta, me parece increíble, de pues eso, 24 horas, los que se conocen en una sauna y luego pasan una noche historia de amor por París, ¿sabes? Pero justamente por esto, porque al final es como son propuestas, o sea, creo que lo importante de un artista, en el terreno que sea, obviamente en ficción, bien sea un creador de una serie, bien sea un director o un guionista, es al final apostar por cosas que no hayamos visto. Yo cuando trabajando en desarrollo, trabajando cuando buscaba, o sea, gestionando los proyectos en número y lujos, al final yo lo que más valoro siempre es la autoría. Es como, mira, Cari, no me vuelvas a enviar Paquita Salas en el mundo de la música, porque ya hemos hecho una Paquita Salas. No podemos estar siempre haciendo Paquita Salas, ¿sabes? En plan de apuesta por algo distinto y algo que yo vea de decir, ostras, esta persona merece la pena apostar por él o por ella o por ella. Oye, tiene un universo, tiene un mundo que es propio, ¿no? Yo creo que cuando eso lo vemos en cine mola muchísimo, incluso si la película no es tan buena o no ha salido tan bien, pero o sea, yo creo que ahora pasa mucho con las óperas primas, o las óperas primas, sobre todo dirigidas por mujeres, que de momento es como, wow, hay un universo, hay un mundo, pues que veo Steve de Carla Simón y automáticamente es como, quiero que salga ya tu próxima película, y luego voy a Alcarrás y digo, Dios, Carla Simón, te amo, por favor, saca ya Romería, ¿sabes? Entonces,
O sea, creo que lo guay de cara a tener referentes es esto, ¿no? De que sean gente y que sean autores que apuestan y que rompen pues los estereotipos o que apuestan por la diversidad y que nos ayudan a entender pues a entender un poco otras realidades que nosotros por nosotros mismos no podemos vivir. Pues la libertad artística, obviamente, me parece clave en todos los sentidos. Creo que desde el minuto uno que un guionista se pone a escribir una historia tiene que ser libre, no puede estar condicionado, no puede estar pensando ni en el mercado, ni en lo que funciona, ni, ¿sabes? Porque al final los proyectos audiovisuales también tardan muchísimo en hacerse. O sea, con Mariliendre, por ejemplo, es un proyecto que lleva como 4 años y en suma lleva 2 años y pico, 3. Entonces es como 3 años, el mundo ha cambiado mucho. Entonces no puedes, yo creo que es un error estar pensando, no, es que esto funciona, porque esto funciona ahora, pero es que dentro de 2 años, dentro de un año, lo mismo esto ya está pasando de moda. Entonces, creo que en ese sentido es totalmente clave. Luego ya habrá otros factores de producción, financieros, que a lo mejor te hacen condicionar el proyecto a la realidad, que la realidad es la que que se necesita dinero para hacer las cosas y ese dinero viene de algún sitio. Entonces, con el mundo de las series sí que es verdad que pasa que obviamente son las plataformas quien compran los proyectos, entonces son ellas quien te da el dinero, entonces, ok. Con el mundo del cine, si se convierte en una financiación tradicional, que hay una parte de ayuda pública, donde es verdad que, bueno, en principio los guionistas pueden ser un poco más libres, porque no están condicionados a una opinión de una plataforma. Bueno, o sea, lo que voy es que creo que tanto en un caso como en el otro siempre hay que luchar por esto, por ser libres, por decir yo lo quiero hacer así. Eso es algo que en suma es como o sea, bueno, un pilar base de no, no, los creadores, las creadoras, esta es su visión, este es su mundo, ellos apuestan por esto, nosotros, es que al final si a mí me interesa el proyecto es por lo que tú me estás aportando. En el momento en que yo te empiezo a imponer mi criterio, ya está el cambio en el proyecto. Entonces llega un punto donde es esta cosa de, bueno, entonces, ¿qué te interesó del proyecto? Si al final me has dado tantas notas o me has recortado tanto, este ya no es el proyecto que yo quiero hacer, porque me lo has modificado tú, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Claro, ¿qué pasa? Que referido hay determinados temas, como puede ser, por ejemplo, los temas LGTBIQ+, que pues en el caso de las series, si las plataformas quieren apostar por ellos, apostamos, pero si no quieren apostar, pues ahí estamos un poco perdidas porque es como, bueno, es que si la plataforma no quiere, no quiere. Nos queda, digamos, que en el otro lado está el cine, que es un poco más libre, bueno, porque al final hay unas ayudas y hay, teóricamente las ayudas son objetivas, y no condiciona esto, pero donde sí que vemos que, bueno, puede interesar un poco más, la película puede vender con otro, al final es una historia gay, es una historia de aceptación, ¿sabes? Entonces, bueno, pueden haber otros mercados que te pueden ayudar a financiar o a mover la película, a distribuir la película. Obviamente me gustaría que hubiera muchísimo más contenido, no solo LGTBI, sino que hablase de las minorías o de gente negra o de gitanos o de gente o sea, que viven apartadas un poco, ¿no? de lo que es la sociedad por una cuestión económica o por una cuestión ideológica. Así que también me interesa ver a lo mejor gente que yo no comparto, no me interesa ver fachas, pero pues si está la tele, pero a lo mejor pues sí que me puede acercar un poco al mundo, pues lo que decíamos, al mundo de las estelamaris, en la Mesías, que es como para mí el mundo de la religión es como no estoy ni comulgado. Entonces, en el momento en que hay mínimamente una mirada interesante, a mí me genera curiosidad de, oye, pues me parece guay también visibilizar esto, porque entiendo que existe gente en este país y en el mundo que, oye, es súper importante, ¿no? Está con clave y ahora estamos todas enganchadas con el Papa y de momento es como, hija, pues a mí me da absolutamente igual el Papa, pero oye, es que me da un leading, pues entonces agradezco que también se represente en este mundo, ¿no? Pero yo os digo, yo creo que lo LGTB siempre ha existido, siempre ha estado. Obviamente ha estado mal representado o representado en función de unos intereses heteronormativos, heteropatriarcales, heteronormativos, donde siempre los malos éramos nosotras. Y ahora, en los últimos años, las últimas décadas, obviamente en el momento en que detrás de las cámaras y sobre todo escribiendo las historias hay gente del colectivo, es el momento en que, bueno, en que cambia un poco pues lo que decían, el punto de vista y ahora tenemos historias más diversas
no siguen no estando o muchas veces bien representadas o a lo mejor no representadas como nos gustaría, pero bueno, creo que la puerta está abierta para que, bueno, pues para que la sociedad en general conozca historias que hace 20 o hace 30 años era muchísimo más difícil tanto de representar, de visibilizar y de contar.